la inteligencia artificial está avanzando como súper rápido y la capacidad para adaptarnos está siendo afectada. Que claro, las tecnologías avanzan y uno va adaptándose conforme la tecnología va avanzando un paso cada vez, pero la inteligencia artificial tiene avances muy rápidos. Y a los millennials por lo Sí, menos, a los millennials y creería que a los centennials de Latinoamérica por lo menos, nos afecta un poco más llevar el ritmo. Eso hace que se genere temor a convertirnos en profesionales obsoletos, a ser reemplazados por la inteligencia artificial, a tener como este deseo incluso consciente o no consciente de competir con las habilidades de la inteligencia artificial, o sea, dar la talla para precisamente no ser prescindibles. Y claro, eso no es posible porque nosotros tenemos falencias humanas de diseño biológico. No estamos diseñados, la inteligencia artificial se basa en, digamos, en nuestro tipo de inteligencia, pero tiene un procesamiento distinto y tiene recursos distintos. No va a ser posible competir con ella como si fuéramos eh, pares. Entonces, esto puede generar un estrés muy alto, sobre todo si en las empresas se exige que uno se adapte ya a las inteligencias artificiales, cuando eso puede tomar un tiempo, sobre todo mientras más complejas exacto. se haga. O sea, Sí. mientras más complejas, sí, mientras más complejas, más necesitamos como entrenarnos en eso. Esto por el lado de la inteligencia artificial. Un dato curioso es que, hablando del estrés precisamente, de hecho hay una investigación que salió hace un par de meses, que ayer colocaba en mis historias brevemente, que era que, bueno, a una inteligencia artificial que funciona mediante lenguaje como ChatGPT, se le había tomado, digamos, niveles, se le había evaluado niveles de ansiedad después de eh, colocarle prompts emotivos, o sea, y se había determinado que sí se elevaba la ansiedad de la inteligencia artificial cuando los prompts eran muy emocionalmente demandantes, y esto hacía que sus respuestas pudieran fallar. Y de hecho, cuando se les... Wow. ¿Mm? Sí, Es y cuando se... sorprendente lo que Sí, dices. y es más sorprendente aún lo que hicieron los investigadores, que fue, ok, como digamos, la inteligencia artificial está ansiosa, vamos a darle una técnica de relajación que se suele utilizar para personas en terapia. Mindfulness, básicamente, la atención plena. Entonces, le, di- le dijeron a la inteligencia artificial que básicamente utilice esa técnica y la inteligencia artificial después puntuó más bajo en ansiedad. No, no quiere decir que la inteligencia artificial sienta subjetivamente la experiencia de la ansiedad como nosotros, pero sí quiere decir que lo que entiende la inteligencia artificial por ansiedad sí afecta su respuesta y entonces la desregula. Y eso es muy curioso porque abre una puerta a pensar, ok, ¿en algún punto solo nos vamos a estresar los seres humanos? ¿O por ahí también Que las no somos mismas? los únicos. Sí. En cuanto a la neurodivergencia, sí es un tema que me parece súper importante incluir. Yo, como dijiste en mi descripción, me especializo en neurodiversidad desde un enfoque neuroafirmativo. Entonces, a mí me parece siempre súper importante hablar de la neurodivergencia, que básicamente hace alusión a cuatro grandes, digamos, condiciones de funcionamiento cerebral que vendrían a ser las altas capacidades, el autismo, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad y últimamente incorporado también el trastorno limítrofe de personalidad, que antes se consideraba solo un trastorno psiquiátrico dentro de la categoría de personalidad. Em, el estrés no se siente igual en la neurodivergencia y no procede de lo mismo, de las mismas variables, o sea, de las mismas fuentes. Por ejemplo, los entornos de trabajo no están diseñados para personas neurodivergentes. Si una persona neurodivergente con TDAH, por ejemplo, trabaja muy rápido, o sea, trabaja realmente muy Claro. rápido, tiene respuestas súper rápidas, pero luego puede agotarse, porque no es que tenga necesariamente mucha más energía, entonces utiliza toda su energía de golpe y luego hay un bajón, pero la empresa te dice tienes que estar 8 horas acá y recuperar eso. Funcionaría mejor que trabajen por objetivos, por ejemplo, que tuvieran tiempo para hacer pausas activas muchas veces al día.
pero no necesariamente se considera eso. La persona con autismo necesita una rutina protocolar, necesita un cuidado sensorial, no mucho ruido, no muchos estímulos, así no va a poder trabajar. Se necesita también tener una forma de comunicación un poco más eficiente con las personas con autismo, porque pueden tener una comunicación más eficiente también y no entender necesariamente modismos que de hecho no son nada eficientes, pero que los utilizamos porque tienen una función social. Y las personas con altas capacidades necesitan mucho reto, o sea, necesitan demasiado reto y se pueden aburrir muy rápidamente en trabajos repetitivos, rutinarios y sin exigencias cognitivas e intelectuales altas. Bueno, los trabajos no están diseñados necesariamente para ese tipo de personas. Hay un libro que me parece que se llama, no sé si se llama Meritocracia, pero creo que es español, y habla precisamente de cómo el sistema laboral está diseñado no para personas eh, con altas capacidades, o sea, superdotadas, sino para personas con una medianía intelectual, o sea, para personas promedio de inteligencia. Y no, entonces las personas superdotadas que sobresalen son impedidas de sobresalir porque se salen de la función del puesto y son censuradas en el trabajo y Claro, van para afuera. Eh, entonces, todo esto puede causar salen del modelo sí, y puede medio. causar mucho estrés para estas personas. Además de eso, que abiertamente no se dice, oye, mira, yo tengo altas capacidades, yo tengo autismo, yo tengo trastorno por déficit de atención y hiperactividad en el trabajo, porque es algo que no se habla todavía. O sea, en el TikTok lo puedes encontrar, pero si tú vas a una entrevista de trabajo y te dices, oye, mira, yo tengo autismo, probablemente la empresa quizá no te contrate. O sea, aún hay como Pero una es el fuerte estigma. carga, sí, una fuerte carga negativa asociada a esas condiciones. Eh, Eso genera mucho estrés también por ocultar tu condición neurodivergente en el trabajo. Entonces ahora ya no solamente pones energía en trabajar, sino energía en ocultarte. Y ahora tienes que Claro, actuar porque como la los demás. desaprueba. Sí, y tienes que actuar básicamente como lo que ves que hacen los demás, pero a ti eso te coloca en una situación extenuante que puede generarte un síndrome de burnout como neurodivergente. Y ya para terminar, el tercer tema es sobre políticas públicas y había pensado en qué podríamos hacer, ¿no? O sea, como sociedad para llevar una forma laboral más amigable con nosotros. Eh, de hecho, bueno, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está evolutivamente construido para como momentos temporales de estrés, o sea, para el estrés agudo. Está hecho para responder muy rápidamente a algo, pero ese algo no durar tanto. O sea, por ejemplo, en la caza de animales, tú estabas, en ese momento en el que estabas cazando, estabas estresado, porque estabas tratando de cazar un animal, entonces tenías que estar alerta, pero luego ya no. O sea, luego ya bajaba el nivel de estrés y tú continuabas. Y tampoco es que cazaban todos los días. O sea, no es que se necesitaba cazar todo el día, porque no tenían una refrigeradora para guardar las cosas o vendían el producto. Pero nuestra sociedad, en cambio, se está diseñando para un estrés crónico, que dure, que se mantenga contigo, que dure hasta las 8 de la noche y que al día siguiente empiece a las 6 de la mañana. Lo que a mí me parece que sería más amigable como política pública para no generar estrés laboral en realidad es el trabajo por objetivos. Yo sé que no todos los trabajos pueden ser por objetivos. Hay trabajos de atención como la psicoterapia o los médicos que no pueden ser por objetivos, pero sí debería o considerarse un trabajo por objetivos o considerarse periodos de trabajo que puedan generar un nivel de estrés agudo y mantenerse ahí, como una especie de part-time, por ejemplo. O sea, el part-time te permitiría precisamente no estar con estrés todo el día. Eh, Ahora, claro, la gente preguntará, ya, pero ¿cómo vas a hacer? Porque la gente trabaja en part-time y le vas a pagar lo mismo, no va a producir lo mismo. Todo eso se estudia, o sea, de hecho, estas leyes que se crean para regular cuántos días se va a trabajar en otros países, de hecho, se investigan antes en planes pilotos. Por ejemplo, lo de 4 días laborales, se estudió antes y se vio que aumentaba la productividad, entonces en algunos países se implementó. También se puede estudiar cómo funcionaría el part-time. Eh, Además de eso, hay algo que se está estudiando actualmente y no se sabe bien cómo funciona, pero es
renta universal básica, que es como darle un estipendio a las personas mensualmente y es con el objetivo de que las personas puedan Qué mm, interesante. dejar de elegir un trabajo eh, que los coloque en situaciones muy desmejoradas y además que puedan tener más tiempo para ellos y aumentar el bienestar. Y lo que sí se sabe en planes, en programas piloto de 2 años o 3 años, en Finlandia, en Estados Unidos, es que dándoles un estipendio universal mensual en todo ese tiempo, se eleva el bienestar. Eso sí se encuentra. De lo que no se puede tener una certeza aún es de si genera mayor productividad o no, porque lo que se encuentra es que eleva mínimamente en realidad la calidad de tu trabajo y si utilizas mucho más tiempo para ocio que para dedicarte a, qué sé yo, crear una startup, poner un emprendimiento. Claro. eh, no, te dedicas al ocio. Entonces, todavía no se sabe bien cómo va a funcionar o cómo podría funcionar, lo que no quiere decir que con cambios o afinaciones sea una buena propuesta para reducir el estrés laboral. Eh, Eso era como básicamente lo que quería terminar diciendo para contextualizar a todos sobre algunos temas que quizás así nomás no se encuentran tan fácilmente. Totalmente, y es que ha sido bastante claro con cada uno de los pormenores que ha sacado a colación. Creo que en base a ello hemos tratado en la medida de lo posible de desvirtuar esta relación tan nociva que existe todavía de el éxito y el estrés. Que esto realmente no, que existe la posibilidad de que no esté todo el tiempo asociado, sino tener una vida productiva, una vida pues trabajadora, en la cual mi salud mental no se encuentra en juego y yo también mediante una buena organización oportuna y, por qué no decirlo, una asesoría en psicoterapia, poder también tener una vida personal, una vida recreativa, tan solo del ocio, porque la actividad, porque el descanso en este caso es tan importante como la actividad. Y tener sobre todo y cumplir todos los planeamientos de día que yo quisiera tener luego del trabajo y no salir corriendo cuando tan solo el reloj me indica que ya es la hora de salida, sino también tratar en la medida de lo posible de ver el trabajo como algo ameno, que el ambiente, en la medida de lo posible, pues tratar de gestionarlo, de hacerle frente, tener un compañerismo más activo, donde prime también la lealtad y no la envidia, como en alguna pregunta anterior la hemos Mm. mencionado. Así que con todo ello, tener mayor claridad en la conceptualización que tenemos del éxito y asimismo no generar tantas o no dejarnos llevar sobre todo por tantas exigencias sociales. En aquellas situaciones, en aquellos ámbitos laborales, digamos, nocivos, en los cuales prima mucho la envidia, el poco compañerismo, ¿cómo se puede gestionar ese ambiente laboral? Es, es, es complicado porque si si tu lugar de trabajo está como entrelazado con comportamientos nocivos y se permite, o sea, no es sancionado o no se hace algo para cambiarlo desde las esferas más altas de la empresa, es probable que es porque no haya un trabajo de clima o de cultura organizacional o no, o lo haya, pero de una manera mal llevada. Entonces, ahí en realidad es complejo porque, pero uno, desde su propia sensación de que uno puede controlar y hacer cambios, uno dice, ¿ya qué hago, no? En todo esto, ¿cómo lo cambio? En realidad, no siempre lo vas a poder cambiar. O sea, claro, a veces si tienes un jefe receptivo, como decías al inicio, puedes hablarlo con él. Pero probablemente si tienes un jefe receptivo sea porque la empresa en la que trabajas no tiene este clima laboral de envidia o tóxico. Entonces, si ya estás en un clima que es de esa manera y a veces incluso que se avala o se recompensa, porque al parecer esto genera un nivel de competencia más alto que eleva la productividad al parecer en este tipo de empresas, eh, mi, mi, mi visión como psicólogo clínico es que te muevas, o sea, que salgas de ahí, o sea, es como, hace un momento lo decía, como una relación, va a ser como una relación tóxica, entonces probablemente no cambie. Tendrías que llevar a la empresa al diván, o sea, tendrías que llevar la terapia para que se modifique
son personas que vienen con patrones y personas que con patrones avalan a esas otras personas con patrones tóxicos. Exacto. Si Y tú entre ellos no se te sientes, entienden. sí, y si tú no te sientes cómoda ahí es porque tú no tienes esos patrones tóxicos. Entonces tienes que moverte. Exacto. Ges- no sugeriría que lo gestionen, sugeriría radicalmente que se muevan. Es ahí también como este factor en todo caso relevante de tener en cuenta en qué ambiente me estoy sumergiendo laboralmente, ¿no? Porque eso no lo sabes hasta que ingresas. Sí, Así claro. que si se puede de alguna forma tramitar qué tan receptivo es tu jefe, pues poder intentarlo. Pero no sé, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios en que esto pues no resulte ser viable, podrás manejarlo de otra forma, como es este tema que nos acabas de indicar, de tomar, quizás desertar, sí, pero considerando otra propuesta laboral para que tampoco te veas como que me retiro de esto y estoy en el aire, sino que directamente tengo un sustento económico, como que una estabilidad laboral que me espera y bueno, esperemos oportunamente siendo optimistas que este ambiente sea mucho mejor, ¿no? O sea, sí, entiendo que cada persona va a tomar esa decisión dependiendo de sus posibilidades. De hecho, si estás en la posibilidad de retirarte sin importar el qué, pues sal. Si necesitas algún tipo de colchón en el cual caer, puedes pedir ayuda. Si no puedes pedir ayuda porque no hay ayuda, pues como en muchos casos sucede, probablemente vayas a tener que buscar un trabajo mientras estás ahí. O sea, no es lo ideal, no es lo que debería pasar, pero, pero sí, cada persona va a tener que tomarlo de acuerdo a sus propias posibilidades. Totalmente. Me gustaría que para culminar nos indiques un último mensaje. Quizás podemos hablar de políticas públicas, de la IA, Ah, de alguna relación que tiene el estrés laboral con la neurodivergencia, Sebastián. de hecho, creo que podemos hablar de los tres rápidamente. Eh, Ok. a ver, por mencionar lo de la IA, que es lo que está actualmente como que muy trending. Eh, pasa mucho que hay un temor por ser reemplazado, o sea, porque tu trabajo se convierte en obsoleto. Y el avance que está teniendo la inteligencia artificial es un avance que no necesariamente se compara al avance de otras tecnologías que han tomado más tiempo. La inteligencia artificial está avanzando de forma muy rápida y eso hace que la capacidad para adaptarnos sea menor. Entrevista bastante enriquecedora donde hemos podido aprender múltiples mensajes gracias a tu cooperación, Sebastián. Una vez más agradecerte por tu predisposición y a la vez disponibilidad. Creo que ya tenemos mucha claridad en cuanto a si realmente es el estrés un indicador de éxito y llevarnos a casa cada mensaje que has sacado a colación por medio de esa entrevista tan fructífera. También me gustaría que nos menciones tus redes sociales para que la persona que ahora nos está viendo te pueda ubicar con mayor facilidad. Claro. Muchas gracias antes de dar mis redes sociales, Viviana, por la invitación, por la entrevista. Me sentí bastante cómodo y me parecieron preguntas muy pertinentes para la actualidad sobre estrés laboral. Mis redes, en realidad uso Instagram y TikTok. En Instagram estoy como Sebastián Velázquez con SZ, punto psicología, y en TikTok estoy como Sebastián Velázquez con SZ, punto psico. Esas son mis redes. Listo, Sebas, de esta forma te van a poder ubicar con mayor facilidad. De esta forma nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao, bien.